Muy bien, entonces ustedes ya saben de qué va a tratar el sermón, porque el sermón de niños es una introducción perfecta, ¿verdad?, para todos nosotros. Vamos a charlar entonces en primer lugar y a ahondar en las dificultades que tuvo Isaac, porque hay una razón por la cual Dios dejó esas dificultades descritas para nosotros. Y vamos a hacer ese recuento que hicimos ya muy rápidamente con los niños. Les pregunto entonces a ustedes, ¿cuáles fueron las dificultades en las que se encontró Isaac? La primera de ellas fue el hambre. Había una hambruna en la región donde vivía Isaac, es decir, la gente no tenía qué comer y se moría de hambre. Entonces eso produjo que él tuviera que moverse. Pero no solamente él tenía que moverse de donde estaba. Recuerden que Isaac heredó de Abraham todo lo que Abraham tenía. ¿Qué pasa cuando hay una hambruna y usted tiene mucho ganado? No tienen que comer, en primer lugar, el ganado no tiene que comer, y cuando no tiene que comer, se muere. En segundo lugar, imagínense que hay mucha gente alrededor con hambre. ¿Qué pasa si usted tiene un rebaño de animales y está la gente alrededor muerta de hambre? Pues ellos van a venir a comer, a las buenas o a las malas, van a venir a comer. Entonces eso probablemente hizo que la fortuna que había heredado Isaac se comprimiera para soportar pasar el hambre, pero además él tuvo que irse del lugar donde estaba a un nuevo lugar. Entonces tuvo pérdidas, fuera de eso tuvo que migrar a un sitio diferente, con gente diferente que no lo conocía, y ustedes saben toda la zozobra que eso también genera. Ahora, en medio de la hambruna, en medio de esta situación terrible, ¿qué sucedió? Dios, y podemos decir Dios Cristo, se le apareció y lo alentó y le confirmó las promesas que le había hecho a Abraham. Podemos decir que fue Cristo porque en el Nuevo Testamento nos dice que a Dios nadie le vio jamás, pero Cristo le ha dado a conocer. Todas las manifestaciones visibles, audibles, incluso tangibles que hubo en el Antiguo Testamento, recuerden que ya pasamos o vamos a pasar eso de que Jacob luchó con el ángel, algo muy físico, todavía no lo hemos visto, pero todas esas manifestaciones, tanto que se puede ver, como que se puede oír, como que incluso se puede tocar a Cristo, Melquisedec, por ejemplo, todos esos son apariciones de Dios, del Dios que se manifiesta, y el Dios que se manifiesta es la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Entonces Jesucristo se le aparece a Isaac y lo alienta y le confirma el pacto. Hermanos, el pacto es, hagan de cuenta, el matrimonio. Porque es igual. De hecho, la Biblia lo compara exactamente igual. Jesucristo tiene una esposa que es la iglesia, el pueblo de Dios. ¿Cuáles son las tareas de un esposo? Las tareas de un esposo son proveer y proteger a su esposa y a sus hijos. Esas son las dos grandes tareas que tiene un varón. Proveer y proteger. Si Cristo es el esposo de la iglesia, si Cristo es el esposo del pueblo de Dios, ¿cuáles son las obligaciones de Cristo como esposo? Proveer y proteger. ¿Qué es lo que vemos aquí a Dios? ¿Qué es lo que vemos aquí a Cristo diciéndole a Isaac? Yo te protegeré, yo te proveeré, yo te haré fecundo para que tengas mucha descendencia. Todo lo que yo te prometí, todas las responsabilidades que yo adquirí como marido, como esposo, las cumpliré porque yo soy Dios. Eso es lo que le está diciendo Dios a Isaac. Luego de que se le aparece, además de eso lo dirige, le dice no vayas a Egipto. No sabemos las razones por las cuales Dios dirige la vida de Isaac, pero lo que sí sabemos es que la dirige, le dice no vayas a Egipto, quédate aquí. Podemos tener hipótesis de que probablemente podrían haber esclavizado a Isaac en Egipto, o que podría haber caído en el esplendor y las tentaciones de un gran imperio, bueno, no sabemos.
pero lo que sí sabemos es que el Señor lo protegió al dirigirlo y le dijo, mira, ¿sabes qué? No vayas a Egipto, quédate aquí. Y además de eso, lo tercero que vemos que está haciendo el Señor es proveyéndole abundantemente. Entonces, Isaac se queda en Gerar, va incluso a quedarse en la ciudad donde está el rey, Abimelech, y estando allí hace algo que ya habíamos visto en su padre. Lo vemos allí, que va a entrar a la ciudad, su esposa es muy, muy, muy linda, y él dice, wow, esta gente, yo no sé qué clase de gente sea, seguro me van a matar para quedarse con mi esposa. Entonces le dice a ella que mienta, él miente. ¿Y dónde vimos esa historia antes? Con Abraham. Entonces fíjense ustedes que Isaac, al igual que su padre, miente, engaña y le falta fe. Dios le acaba de decir que él tendrá descendencia con Rebeca. ¿Cómo no estar entendiendo que los va a proteger a los dos? Y fíjense que lo primero que hace Isaac es dudar y decir, uy, me van a matar. ¿Cómo lo van a matar si Dios le había prometido que él iba a tener muchos descendientes? De tal manera que vemos la falta de fe de Isaac. Entonces Isaac peca, pero a pesar de que peca, y noten y recuerden que el pecado es una ofensa. ¿A quién? A Dios. Isaac ofende a Dios porque le dice, ¿sabe qué? Usted habla muy bonito, pero a mí ¿quién me asegura que usted me va a poder proteger? Mejor apelo a mi inteligencia y a mi astucia para protegerme. Voy a decir una mentira para que ellos no sepan que es mi esposa y entonces no me maten. Confió más en sí mismo y en la capacidad de su engaño que confiar en Dios. Es un insulto grande al Señor. Pero lo interesante es que a pesar de ese insulto, Dios sigue amando, sigue fiel a su pacto, a su juramento, sigue fiel a su matrimonio, a pesar de la infidelidad de Isaac. ¿Quién de nosotros podría hacer eso? Váyanse preguntando. Por otro lado, noten ustedes lo terrible que es nuestro pecado. Ustedes se imaginan, ustedes creen que Abraham le dijo a Isaac, ¿sabes qué? Como tienes una mujer tan linda, cuando entres en una ciudad, tienes que decirle a la gente, esta no es mi esposa, es mi hermana. ¿Ustedes creen que eso le dijo Abraham a Isaac? No. ¿Qué le debería haber dicho? ¿Qué se imaginan ustedes que le dijo Abraham a Isaac? Usted tiene que ser fiel al Señor, tiene que confiar en el Señor, tiene que obedecer al Señor y tiene que cumplir al Señor. Porque Él es Dios. Y seguramente eso es lo que ustedes le dicen a sus hijos en el hogar, ¿sí o no? ¿Qué le dicen ustedes a sus hijos? Amen a Dios, confíen en Dios, obedezcan a Dios. Eso debió haberle enseñado a Abraham a Isaac. Ahora, ¿qué hizo Isaac? ¿Hizo lo que su padre le dijo o hizo lo que su padre hizo y que él vio hacer a su padre? Noten ustedes que por mucho tiempo y esfuerzo que duremos hablando y hablando y hablando con nuestros hijos de lo que ellos deben y no deben hacer, en últimas lo que ellos más aprenden no es a lo que usted les diga, es a lo que usted haga. ¿Usted quiere que sus hijos se comporten igual a como usted se comporta? Pues eso es exactamente lo que ellos van a hacer. Por eso es tan importante el ejemplo. Por eso uno de los requisitos de un pastor es que sea irreprensible. Porque la mejor manera en que un pastor enseña la palabra de Dios no es con lo que aquí habla, es con lo que los hermanos lo ven hacer. Es igual. Y en el hogar es lo mismo. De tal manera que miren ustedes la responsabilidad que tenemos como padres. Por eso también debemos pedirle perdón a nuestros hijos. Abraham tuvo que haberle dicho, Isaac, hijo mío, perdóname,
porque si tú me viste que yo dije esta mentira, tú me viste que yo engañé al rey de Abimelech, no lo hagas, por favor, eso yo no lo debía haber hecho, yo debí confiar en el Señor. Claro, sabemos que no estaba Isaac presente, pero lo digo por ustedes, porque es una forma en la que podemos reparar de alguna manera cuando nuestros hijos nos ven haciendo mal. Pero lo más importante es nuestro compromiso de hacer las cosas bien, porque nuestros hijos van a aprender muchísimo más de lo que nos ven hacer que de lo que nos escuchan decir o enseñar. Sigamos viendo las dificultades por las que pasó Isaac. Ya vimos que había hambruna, ya vimos que tuvo su propio pecado y ofendió a Dios. Ahora vamos a ver la rivalidad que hubo entre él y la gente en la tierra en la que él estaba. Dios bendice a Isaac de una forma increíble al darle muchísima riqueza. Ahí dice que él sembró y cosechó al 100%. Las tierras más fértiles del mundo hoy en día dan un rendimiento máximo del 80%, en el mejor de los casos. De tal manera que aquí estamos hablando de una provisión milagrosa, extraordinaria, superior a lo mejor. Y en una época de hambruna, imagínese aquel que tiene mucho que vender, pues se enriqueció. Ahora, normalmente una persona, un pastor de la teología de la teología de la prosperidad diría, miren ustedes cómo aquí Isaac fue bendecido, así, él sembró 10 granitos, ¿y a cuánto cosechó? Al 100%. Entonces, ¿cuánto quieren ustedes cosechar? Y venga aquí, siembren en este bolsillo. Déjenme a mí y ustedes sabrán que Dios les va a dar al 100%. Eso diría alguien de la teología de la prosperidad. Pero aquí lo que está hablando en la Biblia es algo muy diferente. La riqueza de Isaac fue una manera de proteger lo que Dios le dio. Noten ustedes que Isaac con esa riqueza, ¿qué podía hacer? ¿Podía vivir el resto de su vida en vacaciones? No, él no tenía nada, él no era dueño de nada. Esa tierra en la que él sembró ni siquiera era suya, era rentada, porque no había en ese momento propiedad de parte del pueblo de Dios de la tierra. Podría haber comido, ¿cuánto más manjares podría haber comido Isaac? ¿Qué mejores vestidos? ¿Cuántos lujos? ¿Qué lujos podría haber tenido Isaac? ¿En qué podría él haberse gastado la plata en él mismo? En deleites para él, estando en una carpa, en medio de un país extranjero con gente que lo odia. Fíjense que, por un lado fue protección, y la razón por la cual fue protección es que lo único que él podía hacer con toda esa riqueza era comprar más ganado y comprar más siervos. Y al comprar más siervos tenía más gente con él. ¿Recuerdan ustedes que Abraham hizo un ejército de 300 personas solo con sus siervos? Entonces Isaac probablemente tenía esos o más siervos y ya tenía él protección. Para eso le sirvió a él el dinero, para extender el reino de los cielos, porque esos siervos iban a escuchar acerca de Dios, esos siervos iban a ver a Isaac levantar un altar al Señor. Ellos fueron testigos cuando Isaac levantó el altar y adoró al Señor. Y ustedes recuerdan el siervo de Abraham, cuánto aprendió acerca de Dios, incluso podía orar al Dios de Abraham siendo siervo. Entonces lo que podía hacer Isaac con su dinero era comprar siervos que luego iban a ver y probablemente algunos de ellos a seguir al Dios de Isaac. De hecho, todos ellos iban a vivir bajo las normas de Isaac, e Isaac iba a vivir bajo las normas de Dios, luego todos ellos iban a vivir bajo las normas de Dios. La ética de Dios, por ejemplo, a pesar de su pecado de mentira que dijo aquí Isaac, pues era un hombre irreprensible. Entonces no pensemos cuando hablamos de riqueza, porque igual, claro, uno al leer la Biblia dice, "Uy, ese es el Señor el que me da el 100%, qué rico". No, o sea, sí, pero no. La riqueza de Isaac no era la productividad del 100%. La riqueza única y verdadera de Isaac era la presencia de Cristo con él, protegiéndolo y proveyéndolo. Esa era la verdadera y única riqueza
de Isaac. Noten ustedes que el esfuerzo de las personas que habitaban la región fue echarlo. El deseo, la intención de ellos fue echarlo. Cuando le cierran las cisternas, ¿qué está haciendo? O sea, imagínense un pastor sin agua, ovejas sin agua. ¿Qué pasa? O se va o se arruina, porque ustedes saben que el agua es fundamental para la vida. Entonces, cuando le estaban cerrando, tapando las cisternas, los pozos, a Isaac lo que le estaban diciendo es, váyase o muérase. Y cuando él vuelve y abre nuevas y vuelve, Dios, claro, Dios está con él abre un pozo y vuelve y sale agua, y abre otro y vuelve y le sale agua, y los otros dicen, no, ese pozo es mío, no, ese pozo es mío. Y ya la tercera vez ya no podían ser tan descarados. Fíjense ustedes la protección de Dios, la presencia de Dios garantiza la protección de Isaac, que puede tener agua aún en lugares donde es difícil, casi imposible tener agua. La presencia de Dios es la que garantiza la provisión y protección de Isaac. Por eso él entiende que Dios realmente está con él y que Dios realmente lo está protegiendo. Pero no solamente Isaac lo entiende, Abimelech, su enemigo, su amigo enemigo, lo entiende. ¿Por qué creen ustedes que Abimelech vino? Y él lo dice, textualmente con su propia boca lo dice. ¿Por qué vino Abimelech a hacer un pacto de no agresión con Isaac? ¿Por qué no vino con su ejército a decirle, oiga, este ya está muy rico y tiene un montón de agua, si yo lo mato a él me quedo con toda su agua y con todo su ganado? ¿Por qué en lugar de venir con su ejército vino en son de paz? Él mismo lo dijo. Yo sé que tú eres el bendecido de Dios. Tú eres el bendecido de Dios. De tal manera que Isaac en su vida tenía tal protección de Dios que a pesar de todos los intentos de su enemigo no lo pudieron echar y al contrario, ellos tuvieron miedo y le dijeron, Dios está con él, no podemos vencerlo. Al contrario, más bien hagamos rápidamente un pacto, no sea que él venga porque Dios está con él. Y por eso hicieron el pacto. Pero todo esto forma parte de la protección de Dios a Isaac. Ahora, preguntémonos algo. ¿Por qué los israelitas escucharon esta historia? Porque recuerden que esta historia se vivió 1400 años antes, 400 años antes, pero fue narrada al pueblo de Dios en la época de Moisés. Moisés fue el que lo escribió y luego probablemente lo compartió con el resto del pueblo, sea en Sinaí o antes de entrar a la tierra prometida o incluso en ambos momentos. Ahora, ¿cuál fue el propósito por el cual Moisés narró y dejó incluso por escrito esto al pueblo de Israel? Isaac había estado en hambruna. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? Cuando les habló. Cuando están en Sinaí, cuando están 40 años dando vueltas, cuando están parqueados listos para entrar a la tierra prometida, ¿dónde están ellos? En el desierto. ¿Cuánta comida hay en el desierto? Entonces fíjense que ellos estaban en la misma situación, pero habían vivido también la misma experiencia. Ellos podían conectar, oiga, Isaac estuvo en una hambruna, pero Dios lo alimentó. Y saben, nosotros hemos estado en el desierto donde deberíamos habernos muerto de hambre porque no hay nada que comer, pero ¿saben qué? Dios nos proveyó codornices, maná, de una forma extraordinaria, sobrenatural. Eso pudieron pensar los israelitas. Además de eso, los peligros. Ellos eran una nación que no tenía tierra, que no tenía ejército, y habían naciones allí que los odiaban. Estaban los egipcios que podrían haber hecho un nuevo intento de recapturarlos, estaban los que vivían en la tierra que podían decir, oiga, unámonos y venga y acabemos con esta gente que va a venir a tomarse nuestra tierra. Estaban llenos de enemigos y de peligros. Entonces,
por qué Moisés les está hablando de eso. Para animarlos, consolarlos, darles paz en medio de situaciones difíciles. Las situaciones de los israelitas eran muy parecidas a las situaciones de Isaac en ese momento. Lo que ellos necesitaban saber era que si Dios estaba con ellos, y Dios estaba con ellos, entonces la protección y la provisión estaban completamente aseguradas. Ese era el propósito de Moisés. Y que a pesar de su pecado, porque ellos sabían además que habían ofendido a Dios muchas veces en el desierto, que ellos supieran que a pesar de su ofensa, Dios estaba con ellos, porque Dios es fiel, a pesar de que ellos no eran fieles. ¿Por qué estoy haciendo esa pregunta? Obvio. Porque así como pasó a Isaac, así como le pasó al pueblo de Dios en el desierto, así nos pasa al pueblo de Dios hoy. No están ustedes y yo en situaciones, no estamos ustedes y yo en situaciones difíciles, algunos estamos de pronto en escasez, con desempleo o con amenaza de desempleo. Y aún latente de la pregunta, ¿será que me alcanza o será que no me alcanza? Ustedes y yo aún sabemos que pecamos contra Dios y que entristecemos al Espíritu Santo y sentimos la distancia de Dios con nosotros a causa de nuestro pecado. Ustedes y yo tenemos oposición externa, gente que nos quiere sacar de aquí, personas que están envidiando su lugar en el trabajo, que están envidiando la esposa o el esposo que ustedes tienen, están incluso envidiando su fe, envidiando la bendición de Dios para ustedes y en oposición a ustedes, a todos nosotros. Nosotros estamos siendo agredidos todo el tiempo. Piensen lo siguiente, cuando en Colombia la Corte dice que la homosexualidad está bien y es permitida, está agrediendo al pueblo de Dios porque nosotros sabemos que eso no está bien. Y ellos están llamando a lo malo bueno, y a lo bueno lo están llamando malo. Nos están agrediendo. Y ahora el paso siguiente es que ni siquiera vamos a poder decir que está mal. Y viene, ese paso viene. Y tenemos que estar listos para hacernos la pregunta. ¿Sigo con Dios y voy a la cárcel? ¿O niego a Dios y digo, amén, que viva la homosexualidad? Vamos a llegar a ese punto. Entonces fíjense ustedes que, al igual que estaba pasando con Isaac, o se van de aquí, o se mueren. Estamos en la misma situación que estaba Isaac. Y también tenemos las mismas promesas. Dios está con nosotros hoy. Las promesas que Dios le hizo a Isaac nos las hace a nosotros. La misma presencia. De hecho, la presencia de Dios con nosotros, la presencia de Cristo con nosotros es superior, mucho más abundante y poderosa que la presencia de Dios con Isaac. ¿Cómo se manifestó Dios a Isaac? ¿Se acuerdan? En nuestra lectura de hoy. Dice que se le apareció. Pero Pedro dice que ustedes y yo tenemos la palabra profética más segura. Y estamos hablando de Pedro, quien vio a Jesucristo, tocó a Jesucristo. Es más, fue uno de los únicos 3 testigos que vieron a Jesucristo en la transfiguración, en todo su esplendor y gloria. Solo 3 personas lo vieron y una de ellas fue Pedro. Pero ¿saben qué dice Pedro? Que ustedes y yo tenemos algo mucho más seguro que lo que él vio, olió, tocó y escuchó. Más seguro, que es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos algo superior a lo que tenía Isaac. Tenemos tentaciones externas como el amor al dinero, a los placeres, la soberbia de sentirnos superiores,
pero ustedes y yo tenemos un protector. Por eso oramos, Señor, protégenos del amor al dinero, del amor a los placeres del mundo, de la soberbia, la egolatría, el orgullo, la altivez. Nosotros tenemos la convicción y la revelación de que Jesucristo es una riqueza superior, un placer superior y un poder superior. De esta manera que ustedes y yo tenemos en la palabra de Dios no solamente el consuelo, sino la sabiduría, el entendimiento, la realización máxima que un ser humano puede tener. Si a usted se le cumplieran todos sus sueños fuera de Cristo, créanme, usted no sería feliz. Pero si usted en la palabra de Dios busca a Cristo, allí usted encuentra la verdadera y suficiente satisfacción en su vida. Eso fue lo que encontró Isaac. La plenitud la encontró en su relación con Dios, en que Dios le habló, en que él hizo un altar para adorar a Dios. Allí estuvo la realización de Isaac. En Jesucristo ustedes y yo podemos ver la oposición todos los días y aún tener fe, y aún tener esperanza, y aún tener gozo en esta vida. No se nos arruga el corazón al punto de que entramos en una depresión profunda a causa de la rivalidad y del egoísmo y de la envidia que nos tienen. Sino todo lo contrario, la frescura de Cristo nos refrigera, nos deleita, y nos mantiene en medio de la persecución, sin quitar la persecución, nos mantiene a nosotros gozosos y en esperanza. La injusticia, como le quitaron a Isaac sus pozos, a nosotros nos quitan, injustamente nos quitan nuestros derechos. Y aún nos tratan mal a causa de nuestra fe. Pero nosotros podemos estar seguros de que Cristo nos está protegiendo en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Y todo esto lo tenemos por medio de la Biblia, por medio de la oración y por medio de la iglesia. La iglesia, la Biblia, la oración son la manifestación visible, presente, actual de Cristo con nosotros. Así como se presentó a Isaac y lo alentó, así ahora nosotros tenemos a Cristo presente en nuestra vida, por medio de la Biblia, la oración y la iglesia. Al igual que Isaac, la palabra de Dios por medio de su Espíritu es la fuente de nuestra paz y de nuestra esperanza. Hay una canción que me gusta mucho en el himnario Gloria, que aquí no lo usamos, pero su primera estrofa dice algo así: hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús, que me dice, ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Lo interesante de esta letra y de esta canción es que la escribió Luther Bridges, quien estaba de luto por la muerte de su esposa y sus 3 hijos a causa de un incendio. Un hombre en semejante luto, en semejante dolor, en semejante angustia, pudo escribir algo como, hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús que me dice, ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Esa paz que el mundo no entiende, ustedes y yo solamente la podemos encontrar en Cristo, por medio de la palabra, por medio de la oración y por medio de la iglesia. Nuestra vida tiene una bendición sin igual. Una bendición que no tiene la vida de ningún otro ser humano sobre la faz de la tierra en la historia entera de la humanidad. Y esa bendición es la presencia de Cristo con nosotros. Eso nos da toda consolación, toda provisión, toda protección y toda esperanza. Oremos.